desnudo, porque al principio las imágenes de Jesús eran desnudos. Entonces decían que no puede ser así, que tienen que tener decencia y vestirlo. Entonces lo vistieron y se separaron dos iglesias, uno con trapito, otro sin trapito. Y entonces así la iglesia se va viviendo por boberías de esas, ¿no? Pero la realidad es esa. Entonces esa era una muerte muy afrentosa, muy horrible, muy fea. Entonces Cristo viene a morir. Víctor estaba explicando que cuando se paran dos animales, ¿sí? el inferior de ellos es el que tiene que caminar por medio de la sangre. O sea, el inferior no significa que, por ejemplo, el que tiene menos rango entre los que están haciendo un pacto, entre un general y un civil cualquiera. ¿Quién va a pasar por el medio? El civil cualquiera. Al decir que Dios no le pida a Abraham que pase por el medio, pasa él se está haciendo alfa y omega. Él es el de rango bajo y el de rango alto. Él asume los dos rangos. Por eso cuando es la hora de la muerte de Jesús, el rango bajo, Jesús se baja de rango, que es el descenso de Jesús, el anonadamiento de Jesús, que se convierte en claro. Entonces, él elige la muerte más horrible, la más vergonzosa, ¿no? Entonces, luego, pues el significado de que el palito, claro, o sea, en Jesús cobra significado todas las cosas, se cumple el Antiguo Testamento y cobra significado, pero también no solamente es porque uno dirige a Dios y otro al mundo, ¿no? Sino porque cuando los sacerdotes sacrificaban a los animales y para desangrarlo completamente los descuartizaban y los ponían en forma de cruz. Ellos tenían una cruz donde ahí agarraban las patas de los animales, los descuartizaban y desangraban totalmente. Entonces Jesucristo, que es el Cordero, muere en cruz para desangrarse totalmente por nosotros. Entonces, vamos a hablar sobre el Cordero Pascual y el Cordero Eterno. Cuando Dios saca a los judíos de Egipto, los saca de la esclavitud, ¿qué les dice? Que ellos tienen que hacer un sacrificio permanente, eso está en Éxodo, y ese sacrificio tenían que hacerlo noche y día, o sea, en la mañana y en la tarde, ¿ya? Y tenían que hacerlo todos los días del año, ¿ya? Pero había una celebración que era la celebración de todas las celebraciones, que era el Yom Kippur, en la cual una vez al año todos los judíos iban al templo de Jerusalén, ¿ya? Y entre todos hacían una vaca o sea, literalmente una vaca, ¿ya? Para matar una vaca o un corderito, ¿ya? Y ese corderito tenía que ser color rojo para el pueblo, ¿ya? Pero también las familias tenían que matar otro corderito, ¿ya? Entonces había un cordero que era para el perdón del pecado de todo el pueblo judío, pero entre las familias también tenían que matar un corderito, ¿ya? Y si no tenían suficiente plata, se unían con otras familias, ¿ya? O si no eran tan numerosas, se unían entre dos familias y se compraban un cordero, ¿ya? Entonces, este es el mandato eterno. Dios ordena a Moisés un culto ritual permanente. Eso está en Éxodo 29:38. Y esto téngalo presente porque es muy importante. Dios dice que es un culto permanente, es un culto que nunca, mientras la humanidad exista, debería terminarse. Es un culto permanente. El hombre, de acuerdo al mandato de Dios, tiene que hacer ese culto por siempre. ¿Ya? La selección. El padre de familia elige un cordero el 10º día de Nisan, eso es en el mes de marzo. Hay un mes, ellos tienen los calendarios lunares, entonces hay un mes que se llama de Nisan, que es el tercer mes, que cae más o menos en marzo. Entonces, el padre de familia elige un cordero. Ese cordero tiene que ser perfecto, macho de 1 año sin tacha física, es decir, debe ser perfecto.
Y Jesús era perfecto en cuanto Todo. a todo, a que no tenía pecado. Y eso lo dicen en Éxodo 12:5. ¿Por qué tenía que ser de un año? Eso lo comentamos la vez pasada. Porque estaba puro y porque no había olido sangre. Era tan inocente que no había olido sangre y se iba mansito al matadero a ser sacrificado. ¿Ya? Entonces, el animal habita dentro del hogar por 4 días. Entonces, durante ese tiempo, la familia lo recibe el corderito y finalmente en el templo hay una imposición de manos sobre la cabeza del cordero. ¿Qué significa esa imposición de manos? Que le estaba pasando los pecados de la familia al corderito. Entonces, ese era uno de los mandatos. El sacrificio no comenzaba con muerte, sino con la identificación y la inocencia del cordero. Mientras tanto, en el templo había un sacrificio diario, mañana y tarde. Eso está en Éxodo 29, 38, 42. El tamil, ese era el nombre del sacrificio diario. Era matemático y era como reloj. Todos los días del año, en la mañana y la tarde. El atrio de los sacerdotes, ¿se acuerda que vimos hace un rato? El atrio de los sacerdotes es el cuarto recinto sagrado, zona de exclusividad. ¿Ya? Y había un fuego continuo, la quema de grasas y órganos como olor grato. Eso está en Levítico 3, del 3 al 5. ¿Qué pasó cuando Noé? Yo creo que ustedes no lo saben, pero pregunto por si acaso alguien haya leído bien la Biblia y se acuerda. ¿Qué pasó cuando Noé ya llegó a tierra firme? Ya había visto el arco iris. ¿Qué fue lo primero que hizo? Sacó la paloma. Sí, sacó la paloma para que fuera a confirmar que había tierra firme. Pero también hizo algo. Hizo sacrificio. Hizo sacrificios. Entonces mató 2 parejas de vaca, 2 parejas de cordero, 2 parejas de paloma. Y ese humo le llegó a Dios. Y dice la Escritura, fue agradable a Dios. ¿Se acuerdan también habíamos hablado la vez pasada que había otro sacrificio agradable a Dios? ¿Cuál fue ese? El de Abel. El de Abel. ¿Y por qué fue agradable a Dios? Porque era lo mejor que tenía. Porque había sacrificado al primogénito. Entonces, este fuego continuo es también una remembranza de lo que era el sacrificio de Abel. Una quema de grasas y órganos como olor grato hacia Dios. ¿Ya? Entonces, el animal, lo que es la grasa y los órganos, se lo quemaban. La piel se la daban a los sacerdotes y pertenecen a los sacerdotes levitas. La sangre, esta es la sangre, es la que los levitas la llevaban. ¿Qué se hacía con la sangre? Con la familia primero, ¿se acuerdan? Pintaba el dintel de la puerta. Se pintaban los dinteles con los marcos de la puerta. Esa parte se la daban a los padres de familia y ellos pintaban ¿Por qué pintaban la puerta de las casas? Eso es el recordatorio de cuando salieron de Egipto, que Dios les mandó a que si para que la muerte pasaría de largo. pase de largo. Y entonces, para que no se lleve el primogénito. exactamente. Entonces, nosotros hacemos eso también. Claro que sí. Sí. ¿En dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En la Eucaristía. En la Eucaristía, exactamente. O sea, nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo para que la muerte y el pecado pase de largo. ¿Ok? Entonces, los corderos eran revisados por los levitas y finalmente la sangre se la llevaba hacia el Santo Santísimo.